Bueno, hoy estamos un jueves más a través de las pantallas de EduCanal acá en Maitei, Corea, y vamos a estar continuando lo que estuvimos dando el día de ayer, profe Cindy, ¿verdad? Así mismo. Antes de comenzar, entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @MaiteiCorea y siempre se va a estar compartiendo todos los programas que dan las profesoras de lunes a viernes. Bueno, entonces el día de hoy va a ser, como siempre digo, es la repetición de lo que fue la clase de ayer. Sería un poco más profundo, profundizamos, damos vocabulario. Pero hay que tener en cuenta que lo que se dio, que sería la segunda parte del Pachim, segunda consonante, consonante final, es un poquito más complejo o compleja. Entonces, yo quiero que de repente, como vamos a ir muy a lo teórico, profe Cindy, ¿verdad? Sí. Puede ser que estén con nosotros atendiendo, tratar de entender, pero en caso que no lograron entender completamente, no importa. Esto se obtiene a través de la práctica. Con la práctica únicamente uno va a poder entender perfectamente. Así que no se preocupe, pero de nuestra parte vamos a dar un desarrollo teórico. Entonces, como ven, 오늘의 학습 sería el estudio, el aprendizaje del día de hoy es 한글의 자모. Como siempre vamos a desarrollar, no es como siempre, sino lo que dimos el día de ayer fue 겹받침 y vamos a hacer un repaso, 복습. Y en el repaso después vamos a ver los vocabularios, 어휘 y también un pequeño quiz. Después el cierre de la clase de hoy. Entonces, profe Cindy, a ver si continuamos contigo lo que sería... 복습해요. Entonces repasemos un poquito lo que estuvimos dando el día de ayer. 겹받침 sería entonces consonantes dobles que están en posición de 받침. Entonces veamos cuáles son esas consonantes. Si vemos en la pantalla, los que están marcados en un tono rosa son las consonantes que se pronuncian al estar, ¿verdad?, en posición de 받침 doble consonante. ¿Sí? Hay dos consonantes. Y también tenemos otras consonantes aquí en la parte de abajo, que son las consonantes que se pronuncian, que están, por decirlo, en la segunda parte. No es la primera consonante, sino la segunda. Entonces veamos cada una cuál es la pronunciación. Recordando un poquitito cómo es la estructura silábica, en este caso con el 받침 doble, vamos a decirle consonante, vocal, y aquí tenemos dos consonantes en 받침. Entonces, cuando tenemos dos consonantes en 받침, digo bien, ocurre esa incógnita de que cuál utilizo, cuál pronuncio, y esas reglas es lo que vamos a estar repasando nuevamente, ¿sí? Ok, entonces... Vamos a ver. Entonces, primero tenemos aquí la primera sílaba. Son las consonantes que se pronuncian cuando están al comienzo, ¿verdad? Como vemos en la pantalla. Aquí se pronuncia la kyok, la shiok se omite. Entonces, se va a pronunciar nok, con K, ¿sí? Aquí en la segunda sílaba, digo bien, se pronuncia la nien. Entonces, se va a pronunciar an. Y la chiet se omite, ¿sí? Después tenemos kap, se pronuncia la biet y la shiot se omite, ¿sí? Bueno, entonces todas esas partes son las pronunciaciones cuando encontramos doble consonante o dos consonantes, digo bien, cuando en posición de 받침, ¿sí? Luego tenemos también algunos ejemplos, ¿sí? La nien se va a pronunciar aquí, man. La hiet se omite. Aquí en este caso, la ariel se lee como su segundo sonido, la L, no como la R. Entonces se va a pronunciar shil. Ambos también son los sonidos de 받침. Entonces hay que prestar un poquitito más de atención en estos casos. Después tenemos, en este caso, toda la ariel se va a pronunciar. Por ejemplo acá, nol. La ariel se pronuncia cuando se encuentra con la biot. Siempre tenemos que más o menos memorizar a qué consonante le acompaña y saber cuál es dominante, vamos a decir. Entonces, en este caso, nol, aquí ol y después hol, ¿sí?
Bueno. Por último, creo que es el último, vamos a ver, cuando se pronuncian las consonantes que están en segunda posición, vamos a decir, esta es la primera, esta es la segunda. Entonces aquí, cuando tenemos en Bachin, riol con kyok, la riol se omite, la kyok es dominante, entonces se va a pronunciar dak, con K, ¿sí? La riol con midan, la M es dominante, entonces se pronuncia sam. Esto sería el resumen nuevamente para entender, ¿verdad, profe? Que sería en este caso, las primeras consonantes que están son los que se suenan. Al leer se pronuncian las primeras consonantes del Bachim, estamos hablando. Y en este caso serían la segunda consonante del Bachim. Ok, ahora vamos a entrar en la parte de vocabularios. Pero hay algo que tienen que entender. No podemos, retrocediendo otra vez, yo no puedo estar dando vocabularios en este momento de cada caso, porque hay vocabularios que son un poquito más complejos, tanto en el significado o en el uso diario, que no es que se utiliza tanto, y para no complicarles, y también hay muchos casos de irregularidad en la misma pronunciación. Entonces, seleccioné nada más algunos casos que cuando uno empieza a estudiar el coreano recientemente, se suelen desarrollarse esos mismos vocabularios. Y después, en casos diferentes, ya con el tiempo, en la práctica, en la lectura, va adquiriendo de una manera natural, porque si empezamos a explicar la parte teórica, es como que nos podemos hacer una ensalada y darnos un susto. Ups, ya no quiero más. Aprender. ¿Qué es esto? Aprender. Entonces, para que no sientan eso, seleccionamos nada más algunos vocabularios. En el caso, entonces, como vamos en ORI, vocabularios, quiero ver en los casos de que sería nian, chiet, piep, shiot, nian, hiet, riel, hiet. Como ven, es la primera consonante la que se pronuncia. Y podemos ver vocabularios. Por ejemplo, una chica sentada, profe, ¿verdad? Y dice anta. Después vemos, se refiere a la cantidad, manta. A ver, mucho. La verdad que son verbos infinitivos que no están conjugados. Entonces, anta sería sentarse, manta, haber mucho, 끓다, hervir, y después no haber, opta. Entonces, ahora vemos cómo podemos ver, profe Cindy, hace rato justamente estuviste dando algunos ejemplos, pero en cada caso tienen diferente Bachim. En la primera palabra es nian, jiet. En la segunda palabra, nian, jiet. En la tercera palabra, riel, jiet. Y en la cuarta palabra, biep, shiot. Ok. Entonces, vamos a ver el caso del primer vocabulario. Si vemos en el primer vocabulario, a ver si recuerdan, hace un ratito leí cómo es la pronunciación. Es en la primera ni en la que pronuncio cuando el Bachim sería anta. Entonces, se pronuncia anta. Es decir, la chiet se omite. 치읓이 없어지고 니은만 anta. En el segundo caso, no es segundo caso, perdón, en la segunda palabra es lo mismo, sería onta, lo mismo. La chiet desaparece y esta ta se pronuncia como ta, por haber unido. Eso es también una teoría muy larga si empezamos. Nada más para saber. Anta, onta. Ahora vimos hace rato los vocabularios. Vamos a poner el segundo vocabulario que sería manta, que es este vocabulario. Y vamos a ver su caso. En este caso, el vocabulario manta está formado por el Bachim, nian, hiet. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cuál es la consonante que se pronuncia? Es la niet, se omite la hiet, entonces suena manta. En este caso, como viene la hiet, hay que atender, por lo menos para saber. Voy a moverme un poquito. La nien con la hiet se omite, pero esta hiet choca con la tiget, con la sílaba siguiente. Por eso suena
manta. Este signo no es que se escribe de esta manera, sino se lee de esta manera. Manta. La J desaparece, pero su sonido se mezcla con la siguiente sílaba. Ahora vamos en la segunda palabra con el mismo caso. Entonces, ¿cómo leerían ustedes? A ver, estando ahí viendo los televidentes, ¿cómo leerían? Casi igual a esta. Sería kunta. Kunta. Suena la J se omite, pero hay un choque de sonidos. Le acompaña la siguiente sílaba y se lee kunta. Kunta. Ahora vemos en el tercer caso de estos vocabularios. Dijimos anta, manta, kulta. Sería kulta es hervir. Y vamos a ver un poco. También elegí dos vocabularios. Kulta es hervir. ¿Cuál es la primera consonante que está como pachim? Es la riel. Profe Cindy, la hiet se pronuncia o no en este caso, en la primera sílaba. Sí, pero después en la segunda sílaba. Con la diga. Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Kulta. Excelente, kulta. Y vemos kulta es hervir. Elegí otro vocabulario, también son infinitivos, que es la palabra shilta, es no querer. Shilta también tiene pachim riel, hiet. Es lo mismo, suena en la primera sílaba, shil. La hiet al pronunciarse choca con la tiget, por eso suena shilta. Shilta. No se cansen, esto es una práctica continua, diaria, así que... Son reglas de pronunciación que parecen lo más difícil, pero uno se acostumbra leyendo. Entonces, más bien damos una breve introducción o explicación teórica que es necesaria, esa explicación. Entonces, sería nuestro último vocabulario en pantalla, porque hay más vocabularios, obviamente. Sería opta, que es no haber. En el caso de opta, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es una piep con la shiot. También, como hace rato la profe Cindy dijo, solo se pronuncia la piep. Y en este caso, la shiot es como que choca con la tiget y no es que se pronuncia como el otro, manta. No debe ser opta, está mal pronunciada. Debe ser, esta palabra debe ser pronunciada opta, opta. En este caso este vocabulario no es ya un verbo, es una monosílaba y quiere decir precio. ¿Y cómo se pronuncia? ¿En dónde le doy el sonido? Solamente en la piep. ¿Y cómo suena? Kap. Kap. Se omite la shiot. Está. Entonces, acá vamos a ver nosotros casos vocabularios con la nien chion, que tiene pachi, con la piep shiot, con la nien hiet y la riel hiet. No olvidemos, se pronuncian siempre la nien, la piep, la nien, la riel. Todo esto se omite. Pero cuando viene una sílaba ta, como anterior, nien, chien, chiet, piep, shiet, la ta suena ta. Por ejemplo, anta, opta. En el nien hiet, riel hiet, si le acompaña ta, la siguiente sílaba suena como ta. Sería manta, kulta. Manta, haber mucho, kulta, hervir. Anta, sentarse, opta, no haber. Vemos ahora, estos fueron los casos. Ahora vamos a ver el siguiente caso que es riel piep. Aguanten un chiqui más. Vamos a continuar todo con parte teórica y lo que es la pronunciación. Riel piep. Vamos a ver, son 3 vocabularios que elegí y también, profe Cindy, son infinitivos, verbos. Sería, todavía no voy a leer, serían estas 3 palabras. Pero hay que ver bien en este caso, en el caso de estas 3 palabras. Entonces, vamos a ir continuando. Vemos, acá aparece la palabra nolta. En el caso de nolta, suena en la riel y la piep choca con la ta. Por eso es ta, ta. En caso de que cuando tiene pachim hiet, lo que es ta. Entonces, se está entendiendo, profe, ¿verdad? Sí. Un poquito difícil, pero no se preocupen. Es nada más una parte teórica. Entonces, nolta. Ahora vimos la siguiente palabra, que es, ¿cómo se pronunciaría? Entonces, en este caso, profe Cindy. Chalta. Chalta, así mismo. La piep se omite o más bien se pronuncia con la ta y suena
chalta. Pero hay casos de excepción, irregulares, podríamos decir, que son excepciones. Hay más vocabularios, pero solo seleccioné un solo vocabulario. Lleve sería las excepciones o irregularidades. Excepción. En el caso es del verbo papta. Ahí escucharon la diferencia. No dije palta, dije papta. En este caso no suena la riel, sino suena la piep. Por eso es papta, papta. Muy bien. Entonces vimos el caso de nien, chiet, piep, shiot, nien, hiet, riel, piep. Ahora vemos el caso de riel, kiop. Y riel, miem también vamos a estar viendo. Ya, con esto terminaríamos, ¿verdad? La parte de los vocabularios. Son 3 vocabularios, vean. Ikta, pakta, makta. Es un poquito complejo también, pero si vemos en estos 3 vocabularios, ya no suena más riel. Serían los casos que estaban abajo cuando la profe Cindy explicó, ¿verdad? Entonces, en este caso, la riel desaparece y suena ikta, pakta, makta. Pero hay algo importante. Estos son verbos serían infinitivos que no están conjugados. Pero al ser conjugados, más que conjugados, podríamos decir, cuando se acerca una sílaba, como en este caso, vean, el ko, cuando viene la sílaba ko, sería, o sea, todavía no entramos en la parte de gramática, pero ikta quiere decir leer, ilko quiere decir leer y, o sea, sería ese significado. Entonces, en este caso, cuando viene ko, desaparece la kiok, porque puede haber un choque entre kiok y kiok y suena ilko. Entonces, hace rato dijimos pakta. Pero en este caso, ¿cómo se va a leer? Palko. Hace rato dijimos makta. En este caso, ¿cómo se va a leer? Malko. Entonces, son 3 verbos. Ikta, leer. Ilko, leer. Y pakta es estar, ¿cómo se podría decir? Iluminado. Palko sería iluminado y makta es despejado. Malko querría decir despejado y. Entonces, para tener en cuenta en el caso de esto. Fue bastante cansador, profe, ¿verdad? Sí, entonces, sí. ¿Qué tal, profe, si damos una breve pausa? Claro. Y enseguida volvemos más con mucha Maite y Corea? No se vayan, vengan otra vez pronto.